Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. Junto con la profesora Fernanda le tenemos la clase el día de hoy que es las primeras civilizaciones de Grecia. La semana pasada ya vimos un poco de Grecia, de su historia, geografía, etc. Hoy día vamos a ver un poco más de los legados que nos ha dejado Grecia hasta el día de hoy, ya que es una civilización muy importante para la historia de la humanidad y sobre todo para la historia de Occidente, donde vivimos nosotros. El objetivo de la clase es el siguiente: conocer a grandes rasgos la antigua civilización de Grecia y los legados que nos han transmitido hasta la actualidad. Pregunta: ¿cuáles son estos legados? ¿Se te viene a la mente alguno? No te preocupes, si no sabes uno o no los recuerdas, los vamos a ver durante la clase de hoy. Antes de empezar netamente con Grecia, tenemos que estar con la noción de dos aspectos muy importantes, que es A, el mar Mediterráneo, y B, la península de los Balcanes. En un principio, o sea, primero que todo, el mar Mediterráneo aportó mucho para tanto Grecia como las civilizaciones que se desarrollaron alrededor de este, entre ellas Roma, los fenicios, los minoicos, egipcio también, o sea, Egipto, disculpen, entre otros. El mar Mediterráneo conectaba a todas estas civilizaciones y podían transmitir sus culturas y comerciar, disculpen, a través de navegaciones, es decir, de una forma marítima. Además, la península de los Balcanes se caracteriza por tener muchos cerros. Recordemos que Balcán en turco significa montaña. Vendría siendo como la península de las montañas. Es una zona geográfica muy montañosa y gran parte de Grecia está conformada por montañas. Las montañas se encuentran en plena ciudad, en pleno país, y abundan por todo el territorio tanto de Grecia como de los demás países que conforman la península de los Balcanes. En las poligriegas, como lo mencionamos anteriormente, destacamos dos: Atenas y Esparta. Principalmente tienen que recordar que las poligriegas son independientes, tienen su libertad, su autonomía y tenían poder político y económico. ¿Ok? En general estaban ligadas todos con la antigua Grecia, pero también tenían sus propias normas, como vamos a ver más adelante en el ámbito de la educación, destacando siempre a las polis de Atenas y a la polis de Esparta. Acá tenemos un párrafo que nos explica la cuna de Occidente, es decir, los legados que nos entregó Grecia para nosotros. Es importante que ustedes lean esto cuando estén viendo el PPT, simplemente para caracterizar la importancia de la cultura griega hasta el día de hoy. ¿Y en qué ámbito entonces podemos mencionar nosotros que Grecia impacta en nuestra cultura? Hay muchas cosas de las cuales se puede ver reflejado el legado de los griegos, que es muy, pero muy importante. Ok, podemos mencionar muchas, pero a grandes rasgos mencionaremos la política, los deportes, el teatro, la literatura, el arte, la filosofía, las matemáticas y la astronomía, por nombrar algunas. Vamos a ver a continuación cómo estas formas demuestran el legado que hemos adquirido de los griegos, principalmente en los regímenes políticos. Grecia y principalmente Atenas se caracterizó por tener distintas formas de gobierno durante su historia, principalmente las que vemos aquí: monarquía, aristocracia, oligarquía, tiranía y democracia. Lamentablemente no vamos a poder ver cada una de estas, pero nos vamos a quedar con la última, que es la democracia, que es el sistema político que predomina en grandes países del mundo, en la gran mayoría. Recordar que democracia es el gobierno para y por el pueblo, ¿ok? Además que con esto de la ciudad-estado, la organización política social fue empezando a quedar documentada, es decir, se establecía a través de normas escritas. Esto era muy importante ya que había un registro de lo que se quería hacer y lo que no se podía hacer en una ciudad, en la ciudadanía. Disculpen, me complica decir esa palabra. Bueno, con la democracia, como estamos hablando, Atenas es la primera ciudad en el mundo y en la historia que instaura el sistema político de la democracia. Este sistema político ha tenido variaciones, pero en el fondo la gente, el pueblo puede elegir a sus representantes. ¿Ok? No es una dinastía, no son unos reyes, no son personas de cargo vitalicio y hereditario. Primero que todo, los cargos públicos se elegían por sorteo o elección. ¿Ok? Además estaba la isonomía, que era la igualdad ante la ley. Desde el más pobre hasta el más rico, todos eran iguales ante la ley.
los salarios para asistir a los funcionarios del Estado, los que trabajaban para el Estado. Y también está la iseguría, la igualdad de palabra o también conocida como la libertad de expresión. Muy importante siempre mantener la libertad de expresión respetando a las demás personas, ¿ok? Una libertad de expresión 100% no existe, ¿ok? Porque a veces la libertad de expresión puede ser pasar a llegar a otras personas, a otras comunidades, y eso ya no es libertad de expresión. Pero bueno, tendremos otro espacio para hablar sobre eso. Además, la sociedad griega empieza el concepto del ciudadano, es decir, la persona que podía participar en aspectos políticos, sociales, en una comunidad, en este caso en Atenas, en Grecia. La mayoría de la gente no eran ciudadanos, no se consideran ciudadanos, mujeres, ancianos, niños, extranjeros, esclavos, etc. Sí se consideran ciudadanos, en el caso de Atenas, a los hombres que eran mayor de edad, que eran de padre y madre ateniense, que podían pagar impuestos y o que sirvieran al ejército. Ellos simplemente eran considerados ciudadanos, los que podían votar, ejercer algún cargo público, aportar en la sociedad, en aspectos políticos, etcétera. Otra parte del legado de la cultura griega es el siglo de las luces o la Edad de Oro, un momento muy brillante para la ciudad de Atenas y para Grecia. Aquí se dieron hartas características de obras artísticas y arquitectónicas. Y también empezaron a dar el foco de la belleza y la perfección, de cómo tenía que ser la belleza del ser humano. Este canon de belleza, por así decirlo, que predomina hasta el día de hoy en nuestras sociedades. Además, el legado de la razón en el pensamiento racional y en la filosofía. Primero que todo, desarrollar todos los problemas a través de la ciencia, es decir, matemática o la astronomía. Esto nos servía para poder buscar una explicación científica a los sucesos que ocurrían en la naturaleza. Y en la filosofía preguntarnos sobre el bien y el mal, la ética, la moral, lo que está bien hacer, lo que está mal hacer, y la existencia del alma y el porqué de las cosas. En este tiempo surgen grandes filósofos, tales como Platón, Aristóteles, Sócrates, entre otros. Otro aspecto muy importante a destacar son los Juegos Olímpicos, los cuales se desarrollan en Grecia. ¿Ya? Estos se llevan a cabo en honor al dios Zeus, el más importante de los dioses griegos. Recordemos que Grecia, la cultura griega era politeísta, es decir, creía en muchos dioses, y Zeus era el más importante. Estos tenían lugar cada 4 años en Olimpia. ¿Ok? Y los primeros juegos se empezaron a desarrollar en el 776 a.C. Las competencias más destacadas eran la carrera de carros y caballos, el salto largo, carreras, lanzamiento de disco y el lanzamiento de la jabalina, además de la lucha. Los juegos duraban aproximadamente 5 días y el premio al ganador era una corona de olivo. Puede ser algo muy sencillo, pero esto entregaba prestigio social y la victoria era cantada por los poetas más importantes de la ciudad. Era toda una ceremonia digna de admiración. En la literatura tenemos la literatura épica, la lírica y la dramática. En la épica podemos caracterizar principalmente la hazaña de los héroes. ¿Ok? Esto al principio era de una forma oral, pero después con el tiempo fue de manera escrita. Aquí tenemos mitos, leyendas sobre los más grandes héroes y luchadores de la historia de Grecia. También tenemos la lírica, que es la poesía con actos públicos. Se mandaba a cabo en actos públicos, en la plaza central, en teatros, y era acompañada de la lira, que es un instrumento de cuerda. De ahí nace su nombre. Y la literatura dramática, que es representaciones teatrales que se realizaban al aire libre. Recordemos que el teatro surge de la antigua Grecia, y esto era muy importante ya que servía como un distractor social, es decir, para poder hacer algo el fin de semana, junto a la familia, etcétera. Esto hace muchísimos años atrás. En la educación tenemos que tener en cuenta que era denominada paideia, la educación para los niños y los jóvenes. La educación era muy distinta en Esparta como en Atenas. En Atenas principalmente se cultivaba la inteligencia, el intelecto, a través de la razón, el cuerpo y la mente. ¿Ok? Se enfocaban en la escritura, en la lectura, en la música, en la gimnasia, entre otros. ¿Por qué? La finalidad de los atenienses era formar buenos ciudadanos. En cambio, en Esparta se enfocaba mucho más en la guerra, en formar soldados para el ejército. Principalmente los niños estaban en su casa hasta los 7 años y después
entraban a la escuela, donde tenían una férrea disciplina militar. A los 20 años ya ingresaban al ejército y a los 30 años podían participar en la ciudadanía, como también tenían permiso para casarse. Y se jubilaban ni más ni menos a la edad de los 60 años. Es decir, desde los 7 a los 60 años, 53 años de su vida, lo dedicaban única y exclusivamente al servicio militar. Ahora tenemos una actividad. Ustedes lo que tienen que hacer es un tríptico que tenga al menos 6 legados de que hemos heredado de la antigua cultura griega. Puede apoyarse con la presentación PPT, con esta cápsula de video o con información que pueda aparecer en la internet. Usted tiene que tener una hoja, puede ser una hoja de blog, una hoja de cuaderno, etcétera. Va a tener una cara que va a dar hacia el interior y otra que va a estar hacia el exterior. La que dé al exterior tiene que tener la página 5 con un legado, la página 6 con un legado y la página 1 que es la portada, así como se distribuye. Y en el interior va a ir la página 2 con el primer legado, la página 3 con dos legados, la página 4 con otro legado, etcétera. En la portada tienes que poner el título de la actividad, Legados de la Antigua Grecia. Puedes acompañarlo con una imagen si es que lo vas a hacer en computador y tienes que poner tu nombre. ¿Ok? Y estos son los aspectos que se van a evaluar en el tríptico. Tiene que tener una portada atractiva y acorde al tema, legados de la antigua Grecia, como se menciona, o similar. Incluir tu nombre y tu curso. Tienes que mencionar los 6 legados en el ámbito que corresponden. Es decir, un legado de los deportes pueden ser los Juegos Olímpicos, un legado de la política puede ser la democracia, etc. Dibujos o imágenes que acompañen el texto. El orden y el elemento creativo para resaltar las ideas importantes. La ortografía es muy importante y la entrega tríptico tiene que ser hasta el día 6 de agosto. Con esto estarías completando lo más importante de tu tríptico. Acá tienen algunos ejemplos del tríptico para que lo puedan desarrollar de una muy buena manera. Si es que no quedan dudas, bueno, en realidad si hay dudas puedes escribirnos a nuestros correos, al correo de la profesora Fernanda o al correo del profesor Nicolás. Estamos para ayudarte en todo lo que sea necesario. Dicho esto, espero que estés muy bien, que desarrolles un muy buen trabajo y que se haya aprendido un poco más sobre las civilizaciones antiguas, en este caso en Grecia y sus legados. Espero que estés muy bien, te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un lindo fin de semana. Adiós, nos estamos viendo.